Hola, nosotros somos ENFOL, Centros de Formación y Liderazgo Cristiano. Este espacio se llama Familia en su Presencia y estos son los anuncios de esta semana. Arca de Noé es para todos los niños. Lunes y jueves vía Zoom 5 p.m. Domingo presencial en la iglesia 10 a.m. No olvides que los niños de 10 a 14 años pueden adquirir su libro de estudio para seguir aprendiendo la palabra. Movimiento Vida Estudiantil. Los chicos se reúnen todos los sábados a las 5:30 p.m. aquí en la iglesia presencialmente. Ahora tenemos dos grupos, uno de jóvenes de colegio y otro de estudiantes universitarios. Ven para que pases este hermoso tiempo entre jóvenes de tu edad. Mujeres Sabias 8 a.m. presencial en la iglesia y virtual vía Zoom a las 7 p.m. Serie Diseño Interior. No te pierdas este espacio tan especial. Hombres de verdad. Los hombres se reúnen todos los miércoles 7:30 p.m. aquí presencialmente en la iglesia. No te pierdas este momento. Oración todos los días vía Zoom de 6 a 6:30 a.m. Únete a este espacio en el que como familia oramos a nuestro Padre. Recuerda que puedes encontrarnos en YouTube y Facebook como Zenful Quito Centro Valles o presencialmente en el pasaje 45B o San Juan de Dios. Búscanos en Google Maps. Estaremos encantados de conocerle. Ahora lista tu cuaderno para tomar notas y tu Biblia, que estamos a punto de comenzar. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy bien, familia, qué rico estar hoy aquí. Día de las Madres, ¿qué le parece? Un aplauso para las mamás. Vamos a darlo bien fuerte. Más fuerte para ellas. Así. Dios las bendiga, mamitas. Un abrazo muy especial, una felicitación muy especial. Hoy tiene el Señor una palabra para todos, desde los niños, jóvenes, adultos, todas las personas, toda la familia. Pero hoy honramos especialmente a cada mamita. Mamita, abuelita que estás aquí o allá a través del YouTube, recibe un abrazo muy especial. Dios te bendiga. Eres bendecida por Dios, ¿de acuerdo? Así que Dios te ama, estás en su corazón, Él tiene cosas muy especiales y que hoy particularmente Él te muestre de muchas maneras su amor, su gracia, su bendición, ¿verdad? A través de tu familia, a través de todo lo que esté preparado. Hoy aquí en la iglesia, la palabra y detalles muy especiales que vamos a compartir para ustedes, mamitas, que están también en nuestro corazón. Antes de entrar en el sermón como tal, recordar por favor a las mamitas, papitos de los chicos Timoteos. Amor, 13 y 14 años. Perdón, de 10 a 14. De 10 a 14 años, si tu hijito está de 10 a 14 años, hace parte del grupo llamado Timoteos, aquí en la iglesia. Y como hemos ya anunciado, van a comenzar una nueva temática muy especial que requiere un libro muy lindo, que es una editorial que lo trabaja y se va a empezar a estudiar. El valor son $5 que debes invertir en el último salón, última aula del Arca, atrás al fondo. Con la profesora puedes adquirir tu libro para tu hijito, para tu hijita que está en ese rango. Es una, les cuento, es un testimonio. Estamos felices porque no teníamos todavía ese grupo como tal. Es como el de la transición entre el Arca de Noé, que son los niños, y vida estudiantil. Así que gracias a Dios por esa bendición. Desde la sala cuna, ¿cómo les parece? Desde los bebés tenemos aquí el espacio, las maestras, el ambiente adecuado para que reciban instrucción. No solo es que les van a cuidar ahí, sino que les instruyen a los niños, a los bebés. Yo no sé cómo hacen, pero lo hacen, ¿verdad? Y de ahí cada etapa, hasta, como digo ahora, Timoteos, cuando ya van a pasar a vida estudiantil. Qué lindo eso, ¿verdad? Bueno, familia, la palabra para hoy, para nosotros, se llama la mujer que cambió su historia. La mujer que cambió su historia. Quiero, y de hecho, pues, habría muchísimos ejemplos. Alcancé a encontrar por lo menos unos 20 casos, y hay muchos más, de mujeres que han cambiado la historia. Obvio, hay muchísimos casos, como algunos ejemplos aquí tengo.
Madame Curie, dice María Salomea Skłodowska, más conocida como Madame Curie, fue una científica de origen polaco, nacionalizada francesa, que revolucionó por completo el mundo de la ciencia con sus trabajos y descubrimientos. Fue pionera en el campo de la radioactividad, realizó el hallazgo de dos nuevos elementos que fueron el polonio y el radio. Fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, que fueron la física y la química. La primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. Otra mujer que cambió la historia, Virginia Woolf, fue novelista, ensayista, editora, feminista británica, considerada una de las más destacadas figuras del modernismo literario del siglo XX. La gran calidad de sus obras y el reconocimiento y la fama alcanzados en la vida le abrieron un puesto de gran relevancia en ese movimiento. Es otro ejemplo. Coco Chanel, gran diseñadora, revolucionó por completo el mundo de la moda y de la alta costura en una época especialmente complicada, el periodo entre guerras. Consiguió romper con las escorsetadas ropas de la Belle Époque. Ustedes saben que hasta ese tiempo era ese tema de los corsets y todo eso, ¿verdad? Así que se le debe en gran parte a ella, damas, que no estén todavía ustedes así con esos, ¿verdad?, adornos apretados y voluminosos. Amelia Earhart, aviadora estadounidense, se hizo célebre por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Amelia se convirtió en toda una heroína mundial idolatrada por las masas. Promovió un profundo debate sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género en las primeras décadas del siglo pasado. Y bueno, ahí tengo una larga lista de mujeres especiales, extraordinarias, que hicieron diferentes cosas en diferentes campos de la ciencia, del conocimiento, de la cultura, y trajeron grandes cambios. Así que la mujer siempre ha jugado y va a jugar un papel muy importante y han sido protagonistas, insisto, en grandes cambios a través de la historia. Qué especial. Pero la pregunta sería, ¿puede cada mujer, puedes tu mujer, y obviamente pues todos nosotros, hombres, personas, jóvenes, niños, ancianos, podríamos cambiar nuestra historia? A lo mejor en algún momento has experimentado, sentido la necesidad de cambiar tu historia. Bueno, si trajiste la Biblia, por favor te invito a que alistes en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a recordar una de estas historias de una mujer hermosa también hace muchos siglos, y esta mujer se llamó Ana. Capítulo 1 del primer libro de Samuel. Vamos a hablar en primer lugar acerca de la historia. ¿Cuál fue la historia que esta mujer cambió? ¿Cómo era la historia de Ana antes de este cambio que algunos ya recordamos, algunos ya conocemos, otros tal vez no? ¿Cómo era la historia de esta mujer? Voy a leer una parte del capítulo 1. Dice que era esposa de un hombre llamado Elcana, versículo 1, y el versículo 4 dice: cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, eso era una vez al año por la fiesta de los tabernáculos, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Pausa. ¿Hay algo de pronto en tu vida, alguna situación, circunstancia, dificultad, limitación, que te quita las ganas de comer? Levanta la mano, ¿te pasa? ¿A alguien le pasa eso? ¿Que te quita el hambre? ¿Sí? A mí no, a mí nada me quita el hambre. ¿Tampoco? En serio, puede que pase lo que pase, pero a veces se me quita el sueño, pero el hambre, cuando todo está tranquilo, me da hambre. Cuando todo está con problemas, me da más hambre. El frío me da hambre, el calor también. Bueno, es muy particular, un poquito tragón. Dice que esta mujer llegó al punto, era tan extrema la situación que le pasaba a Ana, que inclusive dice que lloraba y no comía. Y tal vez nos ha pasado, ¿verdad? Esa situación que le pasaba a Ana, no podía tener hijos. Entonces la historia de Ana más o menos es así. Era una mujer que tenía muchas cosas en su contra.
tenía mucho en su contra. Normalmente siempre puede ocurrir que haya en nuestra vida cosas que tenemos en contra de nosotros. Era estéril, no podía darle a su esposo hijos, y entonces leímos ahora, se llenaba de tristeza, se llenaba de enojo, se llenaba de frustración por las cosas en su vida que no podía cambiar. Todo ser humano, toda persona de cualquier lugar, época, edad, condición, todos tenemos cosas que tal vez quisiéramos cambiar. Y algunas de esas cosas simplemente las podemos cambiar y a lo mejor deberíamos cambiarlas. La palabra nos enseña el Evangelio de muchas cosas que de pronto deberíamos cambiar y que las podemos cambiar, ¿verdad? Por decisiones nuestras, por trabajo, por esfuerzo, por disciplina, pero sobre todo evidentemente por el Señor, ¿verdad? Porque Él está con nosotros. Aún aquello, ¿recuerdan la historia de Pablo que tenía un aguijón en la carne? Y él no podía con esto, no sabía qué hacer y le clamó al Señor 3 veces. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo dice, entonces yo me gozo más bien en mis debilidades, porque mire lo interesante, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder del Señor se perfecciona en mi debilidad. ¿Alguien aquí tiene alguna debilidad? Todos, ¿verdad? Y qué tremendo cuando nuestras debilidades son más fuertes que nosotros, ¿verdad? A veces nos pasa eso, que una debilidad nuestra es más fuerte que nosotros. Hay cosas que podemos cambiar y cosas que deberíamos cambiar y que Dios quiere que cambiemos, ¿verdad? Pero hay otras que no las podemos cambiar y que tal vez Dios no quiere que las cambiemos. Por ejemplo, bueno, la raza con la que nacimos, la familia en la que nacimos, el país en el que nacimos, una cantidad de cosas que Dios nos dio, que es parte de nuestra identidad. En el ADN hay una cantidad de información que Dios puso ahí y eso es diseño de Dios. Y ese diseño, a lo mejor a mí no me agrade algo de eso. Hubiese querido ser de pronto, no sé, hay gente que tiene algún complejo y entonces se quisiera ser más alto, más bajito, lo que sea, ¿verdad? O de pronto has sentido que tienes cosas en contra porque no naciste en cuna de oro, porque no pudiste tener ciertos privilegios o ventajas en la vida, cosas que de pronto pues no puedes cambiar. Y hay cosas que son imposibles cambiar para nosotros, pero para Dios no es imposible cambiarlas y Él de hecho quiere hacerlo en nuestra vida. Y un poco de eso veremos en esta mañana en el ejemplo de Ana. Entonces, ella estaba frustrada, triste, agotada, cansada por cosas que no podía cambiar. A lo mejor tu mamita, hoy es un homenaje para ustedes, insisto, y vuelvo a repetir, el mensaje y la palabra es para todos, pero hacemos un honor, un homenaje especial para las mamás. Ana era una mujer que tenía una gran frustración. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la situación? ¿Qué le agobiaba a Ana? Pues que no podía tener ese privilegio, mamita, que tú has tenido, ¿verdad? Ese regalo de Dios que tú has tenido. A ver, las mamás levanten la mano. Levanten la manito, mamá. Y ustedes que levantan la mano, si tú consideras que es un privilegio y un milagro ser mamá, levanta la otra mano. ¿Crees que es un milagro de Dios y una bendición? Apláudele al Señor y dale gracias por ese milagro, por ese regalo, por esa bendición preciosa de ser mamá. ¡Qué lindo! No ser mamá tampoco le quita en absoluto a una mujer. Algunas mujeres no han podido ser mamás, ¿verdad? A lo mejor lo han anhelado, pero estamos completos en Cristo. No olvides eso. Estamos completos en Cristo. Hombres, mujeres, los que somos papás y los que no, estamos completos en Cristo, ¿verdad? Al margen de cualquier situación. Entonces, la historia de Ana, pues era básicamente esta. ¿Qué hacía Ana frente a esa situación? Normalmente cuando algo nos molesta, nos incomoda, nos aflige, hacemos cosas, ¿verdad? Algunas pueden ser acertadas, otras a lo mejor no tan acertadas. Y Ana, ¿qué era lo que venía haciendo ante su situación? Dijimos que se irritaba, dijimos que se enojaba, ¿verdad? Se sentía triste. Y lo que hasta ese momento Ana venía haciendo frente a su situación, pues tenemos que decir que simplemente no cambió nada en absoluto de su historia. Tenemos que decir que se me adelantó más de lo que yo quería. Ya. Regreso, perdón, aquí a donde estaba. Es que hoy tenemos otro sistema y ya metí la pata. Lo que estaba haciendo no cambió nada, dijimos, no sirvió de nada y simplemente pues cada vez empeoraban las cosas. Qué tremendo cuando está ahí, ¿no? Ya estamos cansados, estamos irritados, estamos frustrados, entristecidos y además como que todo lo que hacemos pues no sirve de nada.
Y eso genera entonces más frustración, más agotamiento, más molestia. Y le pasa inclusive a muchos creyentes. Hay personas que de pronto en su vida sin Cristo vivieron situaciones, tuvieron luchas y llegan a la vida cristiana, conocen al Señor y obviamente se llenan de expectativas. De que bueno, ahora conozco a Cristo, ahora estoy con el Señor, ahora tengo la palabra del Señor y oran sobre muchas cosas y muchas veces reciben respuesta, pero otras de pronto como que no cambian. Y entonces más frustración porque aún ya con el Señor y con la fe, pues tampoco algunas cosas de pronto han podido cambiarse. Preguntémonos, familia, ahora tú y yo, respecto de nuestra historia. Hazte esa pregunta. ¿Y mi historia? ¿Cómo anda? ¿Cuál es nuestra historia? No hay ninguna historia perfecta. Esas historias pues de Walt Disney y esos cuentos de hadas, pues son eso, es fantasía. Y la realidad frecuentemente es bastante distinta. Siempre en la historia de toda persona hay fracasos, siempre hay o habrá tal vez menosprecios que suframos, habrá seguramente injusticias que tengamos que enfrentar, habrá situaciones que no podemos controlar ni podemos cambiar. Eso es lo que más seguramente nos desespera, lo que no podemos controlar se sale de nuestro control. Cosas tremendas, ¿verdad? Ayer recordábamos en el taller de las parejas lo que, por ejemplo, le pasó al rey David cuando ya no era pastor, sino ya era guerrero. Dios lo levantó y estaba ahí al lado del rey Saúl. Y era alguien de confianza del rey de Israel, el rey Saúl. Pero el rey Saúl, que había sido, pues Dios le puso, le escogió, había perdido el norte. El rey Saúl se desfasó, ¿verdad? Se perdió, estaba mal, se desconectó de Dios y empezó cada vez más mal. Y empezó a tener hacia David celos. Tal vez algún momento alguien cercano, un compañero de trabajo, alguien de la familia, ha tenido celos hacia ti, ha habido envidia y empezó a haber problemas en la relación porque esa persona, alguien de pronto que tú apreciabas, David apreciaba a Saúl, David quería a Saúl, era su rey, era además su suegro y pues era su jefe y su amigo y su mentor de alguna forma. Y entonces en vez de ser ese apoyo, acompañamiento, bendición para él, pues Saúl comenzó a atacarlo. Inclusive dice que le tiraba lanzas. Y literalmente pues David tuvo que huir, tuvo que alejarse de la presencia del rey Saúl. A veces llega un punto del extremo en el que uno tiene que alejarse de una persona porque de lo contrario pues hay peligro incluso de la propia integridad. Hay algo muchas veces también que nos produzca amargura, que produzca enojo, a veces enojo contra Dios. ¿Alguien aquí ha experimentado alguna vez enojo contra Dios? Yo lo he experimentado. De manera puntual, no lo he albergado en mi corazón, lo he procesado oportunamente, pero ha habido momentos en que me he disgustado con Dios, me he enojado con Dios, qué atrevido, ¿verdad? Pero así somos los seres humanos, porque me pasaron cosas, les he contado algunos en estos días de una noche que estábamos aquí comenzando el ministerio y teníamos grupos en la ciudad de Quito con mi esposa, estábamos plantando, comenzando el ministerio y entonces evangelizábamos por todas partes, colegios, empresas, casa a casa, donde podíamos llevar el evangelio y la meta era pues plantar la iglesia. Y entonces, donde quiera que nos permitían comenzar un grupo en casa, pues lo hacíamos. Y muchos de ellos eran en la ciudad de Quito. No teníamos auto en ese tiempo. Y entonces, cada noche teníamos grupos en las tardes. Mi esposa se iba para una parte, yo me iba para otro lugar. Y yo tenía un grupo por la de agosto, más allá al lado del antiguo aeropuerto, la parte de abajo. Ahí tenía yo un grupo, una familia que abrieron sus puertas. Bueno, me tenía que coger aquí un bus, bajarme en La Marín, coger ahí otro bus y llegar hasta allá. Un viaje largo, ¿eh? Muchas veces con lluvia, a veces con mucho sol. Y una vez llegué allá hasta la casa, era el día, yo llegaba media hora antes, llegué al grupo y toqué y timbré y nadie me abrió. Llamé por el celular y me dice el señor, ay, qué pena, disculpe, no, es que nos tuvimos que ir. Le dije, pero no me avisaron. Tú sabes que yo vivo en el Valle de los Chillos. Ay, sí, qué pena. Obviamente, pues me molesté. Me molesté con ese señor y cogí un bus de regreso y venía bastante molesto. Me bajé aquí donde ahora queda la Hyundai, me bajé del bus ahí y ya estaba de noche y empecé a caminar y pasando ahí la esquina donde está la Ford, el semáforo de la Ford, hay está el río y ahí hay una propiedad y de pronto pasando yo se abrió la puerta y salió un perro enfurecido. Se me lanzó, ese perro se me lanzó, se me tiró. Obviamente, pues imagínense el susto que da que un perro se te mande y yo por si venía molesto. Gracias a Dios, pues el perro me agarró, fue de la chaqueta, tenía una chaqueta muy bonita, ovejera, estaba casi nueva, ¿no? Y él agarró la chaqueta y le tiró y gracias a Dios, pues se entró y no me mordió, pero obviamente pues ahí mi enojo subió
Y esta noche, por ejemplo, yo peleé con Dios, me enojé con Dios. Yo me vine aquí literalmente llorando de la piedra. ¿Alguno de ustedes ha llorado de la rabia? Uno a veces llora de tristeza, pero eso no llora de la ira. ¿Le ha pasado? Que está uno tan bravo que llora y se le salen las lágrimas. Yo venía ahí diciendo, pero Señor, ¿cómo es posible? Yo me vine de Colombia, tú me dijiste, tú me llamaste, me diste promesas y aquí estoy yo, he arriesgado todo. Todo eso venía diciendo ahí por la calle hasta acá caminando. Y fuera de eso me sale este perro, pero ¿cómo así? ¿Qué pasa? Y yo pues me enojé con Dios. Claro, me desahogué, como veremos ahora, es importante poderse desahogar. Y ya luego pues le pedí perdón, ¿verdad? Por mi atrevimiento. Pero muchas veces en nuestra vida habrá cosas que produzcan, decíamos, amargura, enojo aún con Dios, enojo contra la vida, contra el cónyuge. ¿Alguna vez estás enojado con el cónyuge? ¿Alguien aquí? No, ¿verdad? Aquí solo hay santos, ¿verdad? Pero a veces uno se enoja con el cónyuge, esa persona que tanto amamos, ¿verdad? Esa santa mujer. Yo con ella nunca me enojo porque es una santa. No, ¿verdad? Muchísimas veces nos hemos enojado y es inevitable. Personas, amigos, hermanos, gente cercana. Nos enojamos con las personas. Y así estaba pues Ana en ese momento. Pero algo pasó de pronto y quiero que nos fijemos ahí en nuestras Biblias. Algo pasó en ese proceso de Ana en el versículo 9. Antes de eso, bueno, dice, sí me gustaría que veamos un poquito antes, en el versículo 7, dice que el Cana le dijo a Ana, porque año tras año se iban a llevar los sacrificios y pasaba lo mismo y Ana se entristecía. Entonces Ana, mire lo que le dijo el Cana a Ana. Le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Lindo, ¿verdad, el Cana? ¿Cómo te parece la manera como le habló el Cana? Le habló amorosamente, ¿verdad? Le hizo preguntas confrontadoras, pero en amor, diciéndole, pero ¿por qué estás llorando? ¿Por qué no comes? ¿Verdad? No le dijo en arrogancia, no hay ahí en el texto cuando él le dice, no te soy yo mejor que 10 hijos, no es porque él se creyera pues la última gaseosa del desierto, no, sino porque está queriendo caer en cuenta, mira, Ana, el amor que te tengo es un amor especial y bueno, ¿por qué no piensas en lo que tienes y no en lo que no tienes? ¿Por qué no disfrutas lo que Dios te ha dado por estar amargándote por lo que no te ha dado? Eso fue lo que le dijo el Cana a Ana. Y entonces en el 9, ahí hay un punto especial, un punto de quiebre. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, el 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí llegó el punto, el momento de transformación en la vida de Ana. ¿Verdad? Ya de todo lo que dijimos, que hay momentos, que hay cosas, que hay situaciones, lo importante siempre será qué hacemos frente a esas cosas, cómo las enfrentamos, qué decisiones tomamos. Eso es lo que en realidad determina, no es tanto los problemas, sino cómo los enfrentamos. Ustedes saben que muchos han dicho, y es cierto, que tenemos dos opciones, o ver en cada oportunidad un problema o ver una oportunidad en cada problema. Y finalmente es nuestra decisión. ¿Qué decido yo hacer frente a las cosas? ¿Me amargo, me frustro, acepto la derrota o me levanto y enfrento las cosas? Y este fue el momento en el que Ana decidió que su situación, que su historia podía cambiar. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Ese momento para que lograra finalmente un cambio real y definitivo en su experiencia. Vieron que Ana se fue a ese lugar donde todos podemos acudir y todos deberíamos acudir y a veces no lo hacemos. Y lamentablemente a veces es el último lugar al que acudimos, que se llama la presencia de Dios. Es el lugar que está ahí siempre disponible para toda persona, ¿verdad? Siempre sabemos, y más los creyentes, si conocemos la palabra, sabemos que el Señor siempre ha estado y siempre va a estar ahí para nosotros. Que siempre va a estar con brazos abiertos, ¿verdad? Con su amor, con su gracia, con su espíritu, con su palabra, con sus promesas va a estar para nosotros, pero a veces luchamos y pataleamos y nos enojamos y cuando ya no avanzamos, entonces como que nos acordamos, cierto, y voy a la presencia del Señor. Hombres como Elías, cuando le amenazó a la reina Jezabel, recordemos, y en realidad se sintió en peligro su vida, pero dice ahí que él se fue a Horeb, monte de Dios. Yo siempre digo que él huyó, pero huyó en la dirección correcta, huyó. ¿Hacia dónde huyó Elías? Dice hacia Horeb, monte de Dios. ¿Tienes tú en tu vida acaso algún refugio?
¿Tienes tú en tu vida acaso algún escondedero, algún lugar al que acudes cuando necesitas un refugio? Pues si no lo tienes, más bien debes saber que en realidad sí lo tienes y se llama la presencia del Señor. Entonces Ana se fue para la presencia del Señor. ¿Y qué fue lo que hizo ese momento? Dice que ella, en primer lugar, abrió su corazón, pero lo hizo con Dios. Abrió su corazón, pero lo hizo con Dios. Muchas personas tienen a lo mejor un amigo, una amiga, un consejero. Hay gente que tiene a lo mejor un psicólogo de confianza, alguna persona que le ayuda, un terapista, o un pastor, un amigo. A lo mejor tu cónyuge es alguien en quien tú confías y acudes en esos momentos que necesitas un consejo o un poco de consuelo o un abrazo o simplemente alguien que te pueda escuchar. ¿Tienes a alguien? Ana sabía que podía acudir a la presencia del Señor. Y quiero que nos fijemos muy bien en la manera como Ana oró. Ana oró, pero ¿de qué manera lo hizo? Versículo 10. Mira el versículo 10. ¿Cómo fue la manera como Ana oró? Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cuál fue la manera como Ana oró? Dice ahí el texto bíblico que ella oró. ¿Cómo dice? ¿No les oigo? Amargamente, con amargura de alma. Wow, ¿está bien orar con amargura de alma? Pues si yo en este momento estoy con amargura de alma, está bien que ore expresándole a Dios la amargura de mi alma. Así como está bien si es que yo estoy muy feliz y dichoso porque estoy en un momento maravilloso, que me acerque a la presencia del Señor lleno de alegría y a lo mejor cante, grite y dance. ¿Está bien eso? Claro que sí, dice la Escritura, ¿verdad? Gritos de júbilo, con danza, con baile, con gozo, con alegría. Pero si estamos en un momento difícil, atravesando una crisis, enfrentando un dolor, una pérdida, como estaba Ana con amargura de corazón, ¿qué deberíamos hacer? Pues ir a la presencia del Señor, y la palabra clave es desahogar nuestro corazón. Lo que hizo Ana fue desahogar su corazón en la presencia del Señor. Y quiero decirles que por no hacer eso es que tenemos tantos problemas y se agravan los problemas. ¿Sabes por qué? Si yo no me desahogo en la presencia del Señor, solo me quedan dos opciones en la vida, en los momentos, en las luchas. O me trago mi enojo, me trago mi frustración, me trago mi tristeza, y entonces nos ha pasado a todos que eso repercute y nos impacta en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿Alguna vez te ha dolido la cabeza por un impacto fuerte? Porque te hicieron enojar y te dolió la cabeza del enojo. O estás en un momento así como de depresión y sientes que te arde el estómago, viene la gastritis, o a lo mejor ya se ha vuelto úlcera. ¿Cuántas situaciones? Aún el cuerpo mismo muchas veces recibe el impacto de que nos tragamos la tristeza, el enojo, ¿verdad? La frustración, lo que quiera que tengamos en nuestra vida. Esa es una opción. La otra opción, esta obviamente es errada, no es lo que Dios quiere, que yo me enferme por estar tragándome mi tristeza, mi dolor, mi enojo, mi ira. La otra opción es que yo entonces explote con las personas, que me desahogue con el primero que me encuentre. Y a lo mejor todos alguna vez lo hemos hecho. El primero que nos encontramos nos desahogamos. A lo mejor es el perrito. Llegas a la casa y el perrito es el que primero sale a saludarte, ¿verdad? Y como son de lindos, ¿no? ¿Ya conocieron a Máximo, la mascota de los pastores Moreno? ¿Ya conocen a Máximo? Es hermoso, Máximo me ama, ¿verdad? ¿Y sabe por qué me ama? Porque yo lo amo, así de sencillo. Me han dicho que Máximo es una fiera, yo no sé dónde tienen lo de fiera, a mí me ama. Y son tan lindos las mascoticas y nos baten la cola, y muchas veces llegamos y nos desahogamos con la mascota. ¡Ah, quítate de aquí! O con una patada o lo que sea. El pobre perrito. O cuántas veces con el cónyuge nos hemos desahogado. Cuántas veces con papá, con mamá, con los hijos, con personas. Lamentablemente, ¿sabes lo que pasa? Que frecuentemente con quienes más nos desahogamos, ¿con quiénes? Con los más cercanos. Por obvias razones, ¿verdad? Con la gente más cercana. Con la gente que más nos importa y a quienes más les importamos. Es a quienes lastimamos muchas veces, les hemos hablado mal, les hemos gritado, hemos lastimado, porque venimos con esa presión que no desahogamos, porque a lo mejor no sabíamos
que había un lugar llamado la presencia de Dios donde nos podemos desahogar, y resulta que al Señor no tenemos cómo lastimarlo, y además Él ya sabe lo que hay en el corazón. Si Él ya sabe perfectamente lo que hay en lo profundo de mi corazón, ¿qué sentido tiene que yo le ocultara al Señor lo que estoy sintiendo? Entonces Ana se fue a orar, llegó a la presencia del Señor, y ella hizo lo que tú y yo deberíamos hacer a diario: entregarle nuestras cargas, contarle. Lloró con amargura de alma, oró con amargura de alma y lloró abundantemente en la presencia del Señor. Yo no sé si ustedes lo han experimentado como yo, pero las cosas más lindas que uno puede hacer en la vida es llorar en la presencia del Señor. ¿Alguien aquí lo ha hecho, llorar en la presencia del Señor? Levante la mano quien ha llorado de gozo, de alegría en la presencia del Señor. Es hermoso, ¿verdad? Cuando nos sentimos tan bendecidos por Él, tan amados por Él, cuando miramos nuestra vida y decimos, pero Dios, ¿cómo ha sido de bueno? ¿Cómo ha sido de especial? Y a lo mejor le cantamos, y como el salmista dice, no olvido sus beneficios, y le digo, Señor, has aumentado tus beneficios, qué bueno eres. Como dice Marcos Witt, Dios ha sido bueno, Él es fiel, y literalmente no podemos contener las lágrimas de la alegría, del gozo, expresándole nuestra gratitud al Señor. Es hermoso, ¿verdad? Llorar en la presencia del Señor. ¿Cuántas veces en cambio hemos tenido que llorar de tristeza, de dolor o de desesperación en la presencia del Señor? ¿Alguien lo ha hecho? Levante la mano. Perdón que les haga tanta gimnasia, pero es que me gusta, a ver si yo no soy el único. ¿Lo has hecho alguna vez? Llorar, venir a desahogar tu enojo, tu tristeza, tu frustración en la presencia del Señor, y tener que decirle, Señor, ya no sé qué hacer, Señor, ya no puedo más, Señor, esto me duele, Señor, no me esperaba esto, Señor, ¿cómo es posible? Y lo que tengamos que desahogar en la presencia del Señor. Ese fue el punto clave. Ana vino y desahogó su corazón en la presencia del Señor. Buscó la gracia y el poder de Dios para su vida. Buscó la gracia y el poder de Dios para su vida. En momentos de peligro, de gran riesgo, el profeta Daniel, por ejemplo, recordemos, cuando había un decreto de parte del rey, y era ya un decreto de muerte, y él ayunó y oró, y Dios actuó soberanamente y poderosamente por la oración del profeta Daniel. ¿Cuántos recuerdan también, por ejemplo, cuando una mujer hermosa, reina, la reina Esther, a quien Dios levantó en ese momento ahí, ella vino a orar al Señor, ayunó y oró delante del Señor, y fue oída por Dios? Venir a su presencia, orar, humillarnos. Y quiero que nos fijemos en un detalle muy importante, versículo 18, ahí en 1 Samuel 1. Dice el versículo 18, ya había sido respondida, primero el 17, el sacerdote le dice, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué? Vamos a decirlo todos en voz alta. Y no estuvo más triste. Cuento tres y me ayudan. No estuvo más triste. 1, 2, 3. No estuvo más triste. Más fuerte, ayúdenme. 1, 2, 3. No estuvo más triste. Frecuentemente con el Señor en estos procesos y tratos de Dios que estamos hablando, Él primero quiere cambiarnos a nosotros antes de cambiar nuestras circunstancias. Nos encantaría que fuera al revés, ¿verdad? Que Él actúe y nos solucione los problemas y entonces ya cambiamos nosotros. Pero frecuentemente es al revés. Notaron que todavía ella no tenía hijos, aún no estaba embarazada, seguía siendo hasta ese momento una mujer sin hijos, seguía siendo una mujer estéril, seguía siendo una persona que tenía un gran problema en su vida, un gran faltante. Pero dice ahí, ya no estuvo más triste. Algo ya había cambiado dentro del corazón de Ana. Ya había ocurrido un cambio en su corazón. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Filipenses capítulo 4, 6 al 8. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios cambió la historia de Ana. Dice ahí lo que leímos, el versículo 19, Jehová se acordó de ella. Y al cumplirse el tiempo, por cuanto le pedía a Jehová, está contando ya Ana, que ya había sido escuchada por Dios, y Dios le dio su hijo a Ana. Porque ella practicó Filipenses capítulo 4, 6 al 8. Por nada estéis afanosos. No permitas que el afán, que la ansiedad, que la tristeza, que la frustración embargue tu vida y llene tu corazón.
Hay un lugar al que puedes acudir. Hay algo que puedes hacer y es acudir al Señor y buscarlo y desahogarte en su presencia y clamar a Él y presentarle tu necesidad. Es más, también la palabra del Señor, quiero que tomes nota de lo que dice en el libro de Hebreos. Dios le dio a esta mujer una nueva historia. Hebreos dice, a ver, creo que es el capítulo 6. Bueno, se me va. El Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Así dice el Señor, que hallemos gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esa es la respuesta. Eso fue lo que Ana hizo finalmente en su proceso. Irse para el templo, irse a la presencia del Señor y orar y clamar y desahogar su corazón y encontrar en el Señor un cambio interno, la paz que no tenía, el consuelo que necesitaba, el aliento que necesitaba. Y no solamente eso, sino que además, les decía, Dios le dio una nueva historia. En el capítulo 2, ahí en Samuel, gracias mi vida, es Hebreos 4:16, gracias. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que hallemos misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Qué pasó luego del cambio en ella? Hubo un cambio también en sus circunstancias. Dice el capítulo 2, 18 al 21. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía, su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecerle el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Algo que hoy vamos a hacer es bendecir a las mamitas. De los mejores regalos que podemos darnos unos a otros es bendecirnos. El sacerdote bendijo a esta mujer, ¿vieron? Y entonces, ¿qué ocurrió? Versículo 21. Visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz, ¿cuántos hijos? 3 hijos y 2 hijas. Y Samuel crecía delante de Jehová. La nueva historia de Ana es que ella pasó de ser una mujer estéril a ser una madre de un gran sacerdote, profeta y juez de Israel. Ese hijo que Dios le regaló, Samuel, que ella prometió dedicarlo y así lo hizo, fue nada menos que el gran profeta Samuel. Un gran sacerdote, un gran profeta, un gran juez de Israel. ¡Wow! Qué lindo, ¿verdad? Mamitas y papás también, cuando vemos que nuestros hijos, Dios los bendice y llegan a ser personas de bien, personas importantes. Ella fue la mamá del gran sacerdote, profeta y juez de Israel, Samuel. Y tuvo otros 5 hijos, ¿vieron? Tuvo 5 hijos más. Fue madre finalmente de 6 hijos. Alguna vez en la ciudad de Medellín oramos por una mujer que era estéril, era de Senfol, y Dios oyó la oración, quedó embarazada. ¿Sabe cuántos tuvo? 5. ¿Cómo se dice? Quintillizos, ¿no? Fue madre de quintillizos. Fue noticia en la televisión en Colombia. Una mujer que no podía quedar embarazada y después de orar quedó embarazada y tuvo 5. Eso hubo que hacer colectas y cantidad de cosas para los pañales y para todo. Imagínense, criar a 5. Impresionante. Esa fue la nueva historia de Ana. Yo lo resumo diciendo, fue una mujer visitada y bendecida por Dios. El Señor quiere darnos a ti y a mí una nueva historia. No solamente esa gran nueva historia, como en la conclusión quiero que recordemos 2 Corintios 5:17, recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, esa vieja historia, sea lo que sea, haya lo que haya, tristezas, frustraciones, errores, fracasos, caídas, dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sino que además de ese gran cambio, el nuevo nacimiento, cuando nacemos en Cristo, además día tras día, semana tras semana, mes tras mes, siempre podemos tener en Él un nuevo comienzo, una nueva historia. Ser gente visitada y gente bendecida por Dios. Al margen de lo que haya en nuestra vida que no podemos cambiar, que se sale de nuestras manos, que no sabemos qué hacer, sí podemos acudir a la presencia del Señor, desahogar nuestro corazón en Él, ser consolados, ser alentados y ver cómo Él actúa, haciendo lo que no podemos, cambiando lo que no podemos cambiar.
Te invito a que tú tomes la decisión de diariamente, lo que dice Hebreos 6, acercarte confiadamente al trono de la gracia y entregarle tus cargas. Recuerda, Él dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y reconocer que pase lo que pase, si Él está contigo puedes tener paz y aliento, ¿verdad? Pase lo que pase, cualquier cosa en la vida es temporal, es transitorio. En Él tenemos la vida eterna, tenemos una herencia en Cristo y podemos estar agradecidos y gozosos en el Señor. Vamos a ponernos en pie y hacer una oración. Antes de que, como les decía, vamos a bendecir a las mamitas en esta mañana. Ese es el regalo que les tenemos a ustedes especialmente, es bendecirlas. Quiero que oremos agradeciendo al Señor por su palabra. Eleva una oración al Señor de gratitud por su palabra que nos ha regalado esta mañana. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día especial. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque eres fiel. Porque nunca me has fallado, porque nunca me has desamparado, porque nunca lo vas a hacer. Porque los momentos, Señor, de luchas, batallas, tal vez desilusiones, fracasos, caídas, frustraciones, tú has estado y estarás conmigo. Gracias, Señor, porque cuando esté en medio de una tormenta en mi barca, sé que tú estarás ahí. Y como siempre sabes hacerlo, Señor, vas a hablar al viento y a las olas y traerás paz. Porque puedo acudir a ti, Señor, cuando esté cansado. Y tu palabra dice que tú me harás descansar. Y porque también, amado Señor, dile, tu palabra dice, echad toda vuestra ansiedad sobre mí. Así dice el Señor. Echa toda tu ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de ti. Vamos, hazlo en este momento, entrégale al Señor cualquier circunstancia. Especialmente si algo se sale de tu control, entrégaselo al Señor. Suéltalo en sus manos. Hay una carga, hay un peso sobre tus hombros. Dice el Señor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que podamos correr la carrera que tenemos por delante. ¿Alguna preocupación? Ira, enojo, frustración, entrégasela al Señor. Tráela a sus pies y suéltala, no la cargues más. Y recibe en el nombre de Jesús a cambio su paz. Paz, paz, qué hermosa palabra. Dile, Señor, recibo tu paz. Ahí en oración, hazlo, ejercita tu fe. Él lo dice en su palabra y tú puedes hacerlo esta mañana. Creer, confiar y descansar. Espíritu Santo, llena estos corazones preciosos con tu paz. Cada uno de estos hijitos, los que estamos aquí presentes, los que están allá a través de la internet, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y no aceptes vivir con cargas y pesos sobre los hombros diariamente. Y ojalá momento a momento soltar, entregar, desahogar. Y vivir ese hermoso intercambio. Le entregamos el dolor, la pena, la angustia y la preocupación, lo que haya en el corazón. Y a cambio Él nos entrega su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y guarda los pensamientos, la mente y los corazones, emociones y todo lo que somos, todo nuestro ser interior, lleno de ese remanso hermoso, de esa paz de Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos, Dios, por tu palabra que hemos recibido. Y ponemos en tus manos este tiempo a continuación, que queremos hacer un homenaje especial a las mamitas, Señor, en este día. Seguir expresándoles el cariño, el amor, el reconocimiento que hay hacia ellas. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes tomar asiento, por favor?